Atención hermanos, buenas noches, no te dejes engañar. Muchas personas han especulado, hablado e inventado cosas que nunca se dijeron en el sínodo. Lo peor de todo fueron muchos católicos en redes sociales, que tergiversaron dando una interpretación forzada o errónea de lo que sucedía en el sínodo. Cuidado, entonces estos son los 8 puntos o párrafos que aprobaron en el sínodo. Escuchemos. De los 153 párrafos del documento final del sínodo sobre sinodalidad, 8 fueron aprobados por unanimidad. El que más votos recibió en contra, 97 de entre un total 355, fue el párrafo 60, que versa sobre el papel de la mujer en la Iglesia. De los 368 miembros del sínodo con derecho a voto, 355 participaron de la votación final. El resto se encontraba fuera de Roma o padecía alguna enfermedad. De un total de 153 párrafos, estos son los 8 párrafos o puntos que la Iglesia Universal debe conocer. Párrafo 1. Cada nuevo paso en la vida de la Iglesia es un retorno a la fuente, una experiencia renovada del encuentro con el resucitado que los discípulos vivieron en el cenáculo la tarde de Pascua. Al igual que ellos, nosotros también al participar en esta asamblea sinodal nos hemos sentido envueltos en su misericordia y tocados por su belleza. Viviendo la conversación en el Espíritu, escuchándonos mutuamente, hemos percibido su presencia en medio de nosotros. La presencia de aquel que, al donar el Espíritu Santo, sigue suscitando en su pueblo una unidad que es armonía de las diferencias. Párrafo 15. Del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo surge la identidad del pueblo de Dios. Esta se manifiesta como una llamada a la santidad y una misión de invitar a todos los pueblos a aceptar el don de la salvación. San Mateo 28, 18 a 19. Así, es a partir del bautismo en el cual Cristo nos reviste de sí mismo. Gálatas 3, 27, y nos hace renacer del Espíritu. San Juan 3, 5 a 6, como hijos de Dios, que nace la Iglesia sinodal y misionera. Toda la vida cristiana tiene su fuente y su horizonte en el misterio de la Trinidad, que suscita en nosotros el dinamismo de la fe, la esperanza y la caridad. Párrafo 34. La criatura humana, en cuanto es de naturaleza espiritual, se realiza en las relaciones interpersonales. Cuanto más auténticamente vive estas relaciones, más madura su identidad personal. No es aislándose que el hombre se valoriza a sí mismo, sino relacionándose con los demás y con Dios. La importancia de tales relaciones se vuelve entonces fundamental. Una iglesia sinodal se caracteriza como un espacio donde las relaciones pueden florecer gracias al amor mutuo que constituye el nuevo mandamiento dejado por Jesús a sus discípulos. San Juan 13, 34 a 35. En el seno de culturas y sociedades cada vez más individualistas, la Iglesia, como pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puede dar testimonio de la fuerza de las relaciones fundamentadas en la Trinidad. Las diferencias de vocación, edad, sexo, profesión, condición y pertenencia social, presentes en cada comunidad cristiana, ofrecen a cada uno la posibilidad de ese encuentro con la alteridad que es indispensable para la maduración personal. Párrafo 51. Es a los evangelios a donde debemos dirigirnos para trazar la senda de la conversión que se nos exige, aprendiendo a hacer nuestros los comportamientos de Jesús. Los evangelios nos lo muestran constantemente escuchando a las personas que se le acercaban por los caminos de Tierra Santa, ya fueran hombres o mujeres, judíos o paganos, doctores de la ley o publicanos, justos o pecadores, mendigos, ciegos, leprosos o enfermos. Jesús no rechazó a nadie sin detenerse a escuchar y dialogar.
Reveló el rostro del Padre encontrándose con cada uno donde se encontraba su historia y su libertad. Párrafo 58. Cada bautizado responde a las exigencias de la misión en los contextos en los que vive y opera, a partir de sus propias inclinaciones y capacidades, manifestando así la libertad del Espíritu en la distribución de sus dones. Gracias a este dinamismo en el espíritu, el pueblo de Dios, al escuchar la realidad en la que vive, puede descubrir nuevos ámbitos de compromiso y nuevas formas de cumplir su misión. Los cristianos que en diversas esferas, como la familia, el trabajo, el compromiso cívico, social o ecológico, y en la evangelización del entorno digital, recorren el mundo y anuncian el Evangelio en sus ambientes de vida, son sostenidos por los dones del Espíritu. Párrafo 140. En la tarde de Pascua, Cristo otorga a los discípulos el don mesiánico de su paz y los hace partícipes de su misión. Su paz representa la plenitud del ser, la armonía con Dios, con los hermanos y hermanas y con la creación. La misión consiste en anunciar el reino de Dios, ofreciendo a cada persona, sin excluir a nadie, la misericordia y el amor del Padre. El gesto delicado que acompaña las palabras del resucitado recuerda el acto creador de Dios. Ahora, en el cenáculo, con el soplo del Espíritu, comienza la nueva creación. Nace un pueblo de discípulos misioneros. Párrafo 144. La Iglesia cuenta ya con numerosos lugares y recursos para la formación de discípulos misioneros. Las familias, las pequeñas comunidades, las parroquias, las asociaciones eclesiales, los seminarios, las comunidades religiosas, las instituciones académicas, además de los espacios de servicio y de trabajo con las personas marginadas, las experiencias misioneras y de voluntariado. En todos estos ámbitos, la comunidad manifiesta su capacidad para educar en el discipulado y acompañar en el testimonio, en un encuentro que a menudo involucra a personas de diferentes generaciones. La piedad popular es también un valioso tesoro de la Iglesia que enseña al pueblo de Dios en su camino. En la Iglesia nadie es únicamente receptor de formación, todos son sujetos activos y tienen algo que ofrecer a los demás. Párrafo 152. El relato de la pesca milagrosa culmina con un banquete. El resucitado pidió a los discípulos que obedecieran su palabra, lanzaran las redes y las llevaran a la orilla. Sin embargo, es Él quien prepara la mesa e invita a comer. Hay pan y peces para todos, como cuando los multiplicó para la multitud hambrienta. Sobre todo se siente el asombro y el encanto de su presencia, tan clara y luminosa que no requiere pregunta. Al compartir la comida con los suyos, después de que lo abandonaron y negaron, el resucitado vuelve a abrir el espacio de la comunión e imprime en los discípulos el sello de una misericordia que abre al futuro. Por esta razón, los testigos de la Pascua se caracterizan así. Nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección de entre los muertos. Estos fueron los párrafos aprobados, que son 8. Sin embargo, también hubo párrafos que se votaron en contra. El párrafo 60 fue el que tuvo más votos en contra, con más de 97 votos en contra, que era el papel de la mujer, como ya habíamos escuchado sobre el diaconado femenino. Terminemos pues con las palabras del Papa Francisco ayer al culminar en la Santa Misa con su homilía para concluir este sínodo de la sinodalidad. Ya saben, no se dejen engañar, la doctrina de la Iglesia sigue y sigue rica como el Señor lo ha mandado. El Evangelio nos presenta a Bartimeo, un ciego que se ve obligado a mendigar junto al camino, un descartado sin esperanza, que sin embargo, cuando oye pasar a Jesús, comienza a gritar hacia Él. Lo único que le queda es eso,
gritar su propio dolor y llevar a Jesús su deseo de recuperar la vista. Y mientras todos lo reprenden porque les molesta su voz, Jesús se detiene, porque Dios escucha siempre el clamor de los pobres y ningún grito de dolor queda sin ser escuchado por Él. Hoy, al concluir la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, llevando en el corazón mucha gratitud por lo que hemos podido compartir, detengámonos en lo que le sucede a este hombre. Al principio estaba mendigando sentado junto al camino, mientras que al final, tras ser llamado por Jesús y recuperar la vista, lo siguió por el camino. La primera cosa que el Evangelio nos dice sobre Bartimeo es esta: está sentado mendigando. Su postura es la típica de una persona encerrada en su propio dolor, sentada al borde del camino, como si no le quedara nada más que esperar recibir algo de los muchos peregrinos que pasaban por la ciudad de Jericó con motivo de la Pascua. Pero como sabemos, para vivir de verdad no podemos permanecer sentados. Vivir es siempre ponerse en movimiento, caminar, soñar, hacer proyectos, abrirse al futuro. Entonces el ciego Bartimeo representa también aquella ceguera interior que nos bloquea, que nos hace quedarnos sentados, inmóviles, al margen de la vida, sin esperanza. Y esto nos puede llevar a pensar no solo sobre nuestra vida personal, sino también sobre nuestro ser iglesia del Señor. A lo largo del camino, muchas cosas pueden volvernos ciegos, incapaces de reconocer la presencia del Señor, incapaces de afrontar los desafíos de la realidad y a veces inadecuados para saber responder a los muchos interrogantes que nos interpelan, como hace Bartimeo con Jesús. No obstante, frente a las preguntas de las mujeres y los hombres de hoy, a los retos de nuestro tiempo, a las urgencias de la evangelización y a tantas heridas que afligen a la humanidad, no podemos, hermanos y hermanas, no podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos sentados. Una iglesia sentada, casi sin darse cuenta, se retira de la vida y se pone a sí misma a los márgenes de la realidad. Es una iglesia que corre el riesgo de permanecer en la ceguera y acomodarse en el propio malestar. Y si nos mantenemos inmóviles en nuestra ceguera, seguiremos sin ver nuestras urgencias pastorales y tantos problemas del mundo en el que vivimos. Por favor, pidamos al Señor que nos dé el Espíritu para no permanecer sentados en nuestra ceguera. Ceguera que se puede llamar mundanidad, que se puede llamar comodidad, encerramiento, encerrazón. No nos quedemos sentados en nuestra ceguera, en nuestras cegueras. Recordemos, en cambio, que el Señor pasa. El Señor pasa siempre. El Señor pasa siempre y se detiene para hacerse cargo de nuestra ceguera. Y yo lo siento pasar. Tengo la capacidad de sentir los pasos del Señor. Tengo la capacidad de discernir
cuando pase el Señor. Y sería hermoso si el sínodo nos impulsara a ser iglesia como Bartimeo. Es decir, la comunidad de los discípulos que oyendo al Señor que pasa, percibe la conmoción de la salvación. Se deja despertar por la fuerza del Evangelio y comienza a clamar a Él. Y lo hace recogiendo el grito de todas las mujeres y los hombres de la tierra. El grito de aquellos que desean descubrir la alegría del Evangelio y de aquellos que en cambio se han alejado. El grito silencioso de quienes son indiferentes. El grito de los que sufren, de los pobres, de los marginados, de los niños, esclavos del trabajo, esclavizados en trabajos forzados en tantas partes del mundo, por un trabajo. La voz sentir es la voz quebrada de quienes no tienen ni siquiera la fuerza de clamar a Dios, porque no tienen voz o porque se han resignado. No necesitamos una iglesia paralizada e indiferente, sino una iglesia que recoge el grito del mundo. Y quiero decirlo, alguien se escandalizará, una iglesia que se ensucia las manos para servirlo. Pasamos hacia el segundo aspecto. Si al principio Bartimeo estaba sentado, vemos en cambio que al final lo sigue por el camino. Esta es una expresión típica del Evangelio, cuyo significado es que se convirtió en su discípulo. Comenzó a seguirlo. Después de haber gritado hacia él, Jesús se detuvo y lo hizo llamar. Y Bartimeo, de sentado por tierra como estaba, se puso de pie de un salto y enseguida recobró la vista. Ahora él puede ver al Señor, puede reconocer la obra de Dios en su vida y finalmente puede seguirlo. Así también nosotros, hermanos y hermanas, cuando estemos sentados y acomodados, cuando como iglesia no encontremos las fuerzas, el valor y la audacia necesarias para levantarnos y retomar el camino, recordémonos, por favor, de regresar siempre al Señor y a su Evangelio. Regresar al Señor y a su Evangelio, siempre y de nuevo. Mientras Él pasa, debemos ponernos a la escucha de su llamada, que nos vuelve a poner de pie y nos hace salir de nuestra ceguera. Y a continuación, volver nuevamente a seguirlo, a caminar con Él a lo largo del camino. Quisiera repetirlo. El Evangelio nos dice que Bartimeo lo siguió por el camino. Esta es una imagen de la iglesia sinodal. El Señor nos llama, nos levanta cuando estamos sentados por tierra o caídos. Nos hace recobrar una vista nueva para que a la luz del Evangelio podamos ver las inquietudes y los sufrimientos del mundo y de este modo, puestos en pie por el Señor, experimentemos la alegría de seguirlo por el camino. Al Señor se le sigue a través del camino, no se le sigue encerrados en nuestras comodidades. No se le sigue en los laberintos de nuestras ideas. Se le sigue a través del camino. Y recordémoslo siempre, no caminar por nuestra propia cuenta o según los criterios del mundo, sino caminar juntos, detrás de Él y con Él. Hermanos y hermanas, no una iglesia sentada, sino una iglesia en pie.
No una iglesia muda, sino una iglesia que recoge el grito de la humanidad. No una iglesia ciega, sino una iglesia iluminada por Cristo, que lleva la luz del Evangelio a los demás. No una iglesia estática, sino una iglesia misionera que camina con el Señor por las vías del mundo. Hoy, mientras damos gracias al Señor por el camino recorrido juntos, podremos admirar y venerar la reliquia de la antigua cátedra de San Pedro, meticulosamente restaurada. Contemplándola con el asombro de la fe, recordemos que esta es la cátedra del amor, de la unidad y de la misericordia, según aquella orden que Jesús le dio al apóstol Pedro, no de dominar a los demás, sino de servirlos en la caridad. Y mirando el majestuoso baldaquino de Bernini, más resplandeciente que nunca, descubramos que este encuadra el verdadero punto focal de toda la basílica, es decir, la gloria del Espíritu Santo. Esta es la Iglesia sinodal, una comunidad cuyo primado está en el don del Espíritu, que nos hace a todos hermanos en Cristo y nos eleva hacia Él. Hermanos y hermanas, continuemos con confianza nuestro camino juntos. También hoy la palabra de Dios nos repite, como a Bartimeo: ánimo, levántate, Él te llama. ¿Yo me siento llamado? Esta es la pregunta de hacernos. ¿Yo me siento llamado? ¿Me siento débil y no me puedo alzar? ¿Pido ayuda? Dejemos a un lado el manto de la resignación. Entreguemos al Señor nuestras cegueras. Levantémonos y llevemos la alegría del Evangelio por las calles del mundo. La homilía del Santo Padre. A continuación, en su momento de reflexión personal, un silencio para reflexionar cada una de sus palabras dentro de nuestros corazones. Pensar que seamos una iglesia que recoja el grito del mundo y se ensucia las manos para servirlo. El pontífice preguntó si cada uno de nosotros nos sentimos llamados, nos sentimos débiles y pedimos ayuda. También hoy se nos repite como a Bartimeo: ánimo, levántate, Él te llama. Oremos. Que se cumpla en nosotros, Señor, la realidad que significan tus sacramentos, para que obtengamos en plenitud lo que ahora celebramos en el misterio. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Domino Vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinarse todos para recibir la bendición del Papa. Sua vos clemencia benedicat. El senso in vobis sapiensis salutaris infundat. Fidei documentis vos empenutriat, et i santis operibus ut perseveretis efficit.
Gressus Vesus a se convertat, et viam vobis pacis et caritate ostentat. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, Spiritus Sancti, descenda super vos et manet semper. Amén. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Así concluye la celebración eucarística en lo que es ya la clausura de los trabajos de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. De fondo se puede escuchar la antífona mariana Ave María. Recordemos las palabras del pontífice que dijo que cuando estemos sentados y acomodados, cuando como iglesia no encontremos las fuerzas, el valor y la audacia necesarias para levantarnos y retomar el camino, recordémonos de regresar siempre al Señor y a su Evangelio, siempre de nuevo. Mientras Él pasa, debemos ponernos a la escucha de su llamada, que nos vuelve a poner de pie y nos hace salir de nuestra ceguera. Y luego volver nuevamente a seguirlo, a caminar con Él a lo largo del camino. Están apreciando, para los que están teniendo las imágenes por televisión, es justamente lo que el pontífice hablaba, poder admirar y venerar la reliquia de la antigua cátedra de San Pedro, restaurada. Están haciendo su recorrido para ser puesta y que permanezca expuesta enfrente del altar en la Basílica Vaticana hasta estar expuesta hasta el 8 de diciembre. El trono de madera, símbolo de la primacía del príncipe de los apóstoles, retirado de su monumental relicario de bronce dorado, fue para permitirle los trabajos de preparación del jubileo. Se puede admirar ahora desde el altar de la confesión a partir de hoy domingo hasta cuando será la veneración de los fieles hasta el 8 de diciembre. Preciosas imágenes de la cátedra de San Pedro restaurada. El pontífice está dedicándole unos minutos de reflexión, de oración delante de la cátedra de San Pedro. Como lo dijo en su homilía, mientras damos las gracias al Señor por el camino recorrido juntos, podremos admirar y venerar la reliquia de la antigua cátedra de San Pedro. Contemplándola con el asombro de la fe, recordemos que esta es la cátedra del amor, de la unidad y de la misericordia.
según aquella orden que Jesús le dio al apóstol Pedro, no de dominar a los demás, sino de servirlos en la caridad. Mirando el majestuoso baldaquino de Bernini, más resplandeciente que nunca, dijo el Papa, descubramos que este encuadra el verdadero punto focal de toda la basílica, la gloria del Espíritu Santo. Y esta es la Iglesia Sinodal, una comunidad cuyo primado está en el don del Espíritu, en el Espíritu que nos hace a todos los hermanos en Cristo y nos eleva hacia Él. El pontífice pidió que no seamos una iglesia sentada, sino una iglesia en pie, no una iglesia muda, sino una iglesia que recoge el grito de la humanidad, no una iglesia ciega, sino una iglesia iluminada por Cristo, que lleva la luz del Evangelio a los demás, no una iglesia estática, sino una iglesia misionera que camina con el Señor por las vías del mundo. Hasta aquí, amigos oyentes, con esta celebración eucarística. Le hemos acompañado a cada uno de ustedes. Soy Patricia Inestrosa. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus. Sigan con nosotros, que por supuesto tendremos después el rezo del Ángelus presidido por el Santo Padre.